La vida es eso que pasa entre campaña electoral y campaña electoral. Han pasado las elecciones catalanas, todavía no se ha investido a nadie presidente de la Generalitat, ni a Illa ni a Puigdemont, y ahora le toca el turno a las elecciones europeas. Y así viven nuestros políticos. Prometo, 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 hasta que me meto. Y una vez que me he metido, me olvido de lo prometido. Salvo que hablemos de la relación entre Sánchez y Puigdemont. Puigdemont tiene muy buena memoria y Sánchez tiene que pagar sus deudas para permanecer sentado en la poltrona. ¿Qué pasa este viernes? Que no se nos olvide que este viernes entra en vigor la ley de amnistía, la ley de me olvido de los delitos de malversación que tuvieron su origen en el referéndum ilegal, en el procés. Me olvido de los delitos de terrorismo, eso sí, siempre y cuando no supongan una vulneración de los derechos humanos. Ya me dirán ustedes qué tipo de terrorismo cumple con los derechos humanos. Puigdemont estará esperando el viernes por la tarde para saber si puede entrar libre de pecado otra vez en la península ibérica. Los jueces tienen que aplicar la ley de amnistía. ¿Qué hará la oposición? ¿Elevará esta cuestión al Tribunal Europeo para que diga a Europa si España puede aplicar una ley de amnistía? Puede perdonar a un prófugo de la justicia y ese prófugo de la justicia puede ser investido presidente de la Generalitat. ¿Qué va? Eso no va a pasar. ¿Se imaginaban los socialistas, los votantes del PSOE, antes del 23 de julio una ley de amnistía? Probablemente no, porque el propio presidente decía que esto no entraba dentro de los marcos de la Constitución. Era una línea roja que se fue difuminando con el tiempo hasta volverse de color blanco. No existía esa línea roja. Bueno, pero habrá gente que seguirá cambiando de opinión al mismo tiempo que lo hace el presidente del gobierno. Perdonamos el terrorismo patrio, pero acusamos a Israel de cometer genocidios. Genocidio, pero este hombre todavía no ha sido juzgado. Margarita Robles ha hecho suyo el lema de Yolanda Díaz y ha acusado directamente a Israel de cometer un genocidio. La respuesta de Israel no se ha hecho esperar y quizás ahora los ciudadanos españoles tengamos que hacer lo que hacen los progres y decir, que no confundan Palestina con Hamás, y quizás nosotros, los españoles, tengamos que decir, Israel, no confundas a Pedro Sánchez ni a su mujer Begoña Gómez con España, que los españoles, que la mayor parte de los españoles no pensamos como el presidente del gobierno. ¿Por qué les digo esto? Les voy a leer la amenaza de Israel a España. No sé si saben que este fin de semana colgaron un vídeo en las redes sociales donde aparecían pues un hombre y una mujer bailando flamenco y una frase que ponía, creo que algo así como jamás te felicita, o, vamos, ponía jamás te lo agradece, gracias España, y imágenes del atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre. Miren dónde nos está colocando el presidente del gobierno, que no le importa un comino lo que está pasando fuera de nuestras fronteras. No se equivoquen, él utiliza la política exterior para sus propios beneficios. Y esta es la respuesta de Israel. Israel Katz, este hombre es primer ministro de Israel, ha dicho lo siguiente: esta mañana he ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores que envíe una nota diplomática a la Embajada de España en Israel, prohibiendo al Consulado Español en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes de la Autoridad Palestina. No permaneceremos callados ante un gobierno que premia el terror. Se refiere a nosotros. Bueno, se refiere al gobierno de Pedro Sánchez, que nos representa a nosotros, que premia el terror y cuyos líderes, Sánchez, Castejón y Yolanda Díaz, corean el lema antisemita del río al mar, Palestina será libre. Aquellos que premien a Hamás e intenten establecer un Estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos. Los días de la Inquisición, se refieren directamente a nosotros, han terminado. Hoy en día el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. Aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta. Y
cita también a Núñez Feijóo, lo etiqueta en esta publicación. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo les voy a decir una cosa, quizá la solución para el conflicto que hay entre Israel y Palestina sea efectivamente crear un Estado palestino. En este momento, no. En este momento no, y estoy de acuerdo con lo que dijo esta mañana Ayuso, el verso suelto del Partido Popular, junto con Cayetana Álvarez de Toledo. Yo creo que estas mujeres están en el partido equivocado porque son las únicas que son capaces de llamar a las cosas por su nombre y hablan sin complejines, como Núñez Feijóo, y eso que están en el mismo partido. Un Estado palestino donde todavía no se han determinado las fronteras. ¿Hasta dónde va a llegar? Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, ¿qué vamos a hacer con los judíos? ¿Los vamos a meter en un campo de concentración? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a premiar el atentado terrorista de Israel a Israel por parte de Hamás? ¿Nos vamos a olvidar de las mujeres libres que han sido secuestradas? Y libres, lo digo en mayúsculas, libres de ponerse un determinado atuendo, libres de estar sometidas a la voluntad de un hombre. ¿Nos vamos a olvidar de las mujeres libres de verdad? ¿Vamos a castigar a una parte de la población libre de Israel? Porque claro, sí, hay que diferenciar a las personas civiles de Palestina de la organización terrorista Hamás, pero los que se están olvidando de esas personas es la propia organización terrorista, que las utilizan como escudos, que no han tenido escrúpulos de esconderse en hospitales, en zonas donde había niños inocentes. Siempre se nombra a los niños, siempre que hay un conflicto bélico, siempre que hay un atentado terrorista, se utiliza a los niños y a las mujeres para hacer política. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Niños murieron también en Israel. ¿Por qué solo se habla de unos infantes y de otros no? Es asqueroso. No nombren a los niños. No nombren a los niños y no utilicen a las mujeres. Pero, curiosamente, al presidente del gobierno le interesa ahora mismo esa estrategia para fulminar a Yolanda Díaz del mapa, su partido muleta. Utiliza lo que pasa afuera para a ver qué es lo que hace dentro, para mover votos de un lado a otro, en pleno auge, en plena campaña electoral por las elecciones europeas. A mí me parece una amenaza en toda regla de Israel y a mí me gustaría poder decir no en mi nombre. No en mi nombre, no en mi nombre. Yo no estoy a favor de un Estado en Palestina en este momento. ¿Quién va a gobernar ese Estado? Jamás. ¿Qué derechos humanos va a haber en una zona donde las mujeres son menos que un trozo de carne? Donde la gente del colectivo que tanto defiende la creación de un Estado palestino no puede andar en libertad por la calle. Algo que sí que pueden hacer en Israel. Las mujeres y la gente del colectivo. Vamos a premiar a una organización terrorista, lo que les decía antes. Ayuso esta mañana estuvo en La Mirada Crítica, contestando a las preguntas incisivas de Ana Terradillos, y decía exactamente eso, no en este momento, no en este momento. Y obviamente, yo creo que salvo que seas un psicópata, no puedes ser ajeno al dolor que sufren las víctimas de un bando y del otro, de un bando y del otro. Yo me conmuevo de la misma manera cuando veo a un niño de Palestina que cuando veo a alguien de Israel, de la misma manera. Otra cosa diferente es que hablemos de mi país, lo he dicho muchas veces, yo no soy hipócrita. Ese conflicto me duele, pero no me duele lo mismo que si el conflicto estuviera aquí en España. Y yo no me quiero, yo como ciudadana quiero un político que no se inmiscuya mucho en mi vida, pero que no me meta en guerras innecesarias. ¿Por qué se tiene que posicionar de esta manera España? ¿Por qué tenemos que ir con la voz cantante? ¿No criticaron a Aznar cuando pasó lo que pasó y las consecuencias que tuvimos? ¿Por qué estamos haciendo lo propio ahora? ¿Por qué tenemos que meternos de lleno? Porque están las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Es que, fíjense, qué repugnante, señores. Le preguntaba esta mañana a Ana Terradillos a Ayuso si ella se atreve a decir cosas que Núñez Feijóo no, si es más valiente, se lo decía con otras palabras, y ella decía que estaba en un partido donde le dejaban actuar de manera libre, y esto para mí solo tiene una lectura, que Núñez Feijóo actúa de una manera cobarde, porque si esta mujer puede decir a viva voz lo que piensa del gobierno, lo que piensa
del presidente del gobierno por qué Feijóo actúa de esta manera. De hecho, le preguntaron si le parecía bien que no se llamase al Senado a la mujer del presidente del gobierno. Y ella no se ha querido mojar en este extremo, seguramente opinaría lo mismo que el resto de los ciudadanos, que la llamen. Que la llamen, al igual que han hecho esa guerra sucia contra su pareja cuando a ella ni le iba ni le venía y ella salió a defender porque es su pareja, pero sobre todo porque es un ciudadano que no se tiene por qué ver expuesto de esta manera. ¿Por qué la mujer del presidente, que es la mujer del presidente, se le tiene que proteger de esta manera? Veremos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que en el tema de la mujer del presidente se va a archivar. Eso es lo que creo y aquí no ha pasado nada y se irá de rositas. Y el novio de Ayuso pues le condenarán a pagar lo que le toque pagar y ya está. O sea, al final son guerras entre políticos que lo único que hacen es polarizar cada vez más a la gente. Pero a mí lo que más me preocupa es el papel en que nos deja este conflicto ahora mismo con Israel a los ciudadanos españoles. Porque lo de Argentina sí va a quedar como una anécdota. Milei no ha retirado a su embajador de aquí de España y confía que una vez que pasen las elecciones europeas, pues esto quede en agua de borrajas, en una anécdota entre dos políticos a los que les ha venido muy bien, tanto a Milei como a Pedro Sánchez, este encontronazo. Pero con Israel es otra historia diferente. Es otra historia diferente. Nos echan directamente de allí y nos amenazan. Aquel que nos haga daño, le haremos daño. Y piensen ustedes que lo mismo que pasó con la guerra de Irak, nuestros políticos, esos que algunas personas defienden a capa y espada y son fans de los políticos y les defienden como si se tratase de un familiar, esos políticos llevan escolta. Esos políticos no viven en su barrio. Esos políticos tienen una inviolabilidad dentro de su cargo que nosotros los ciudadanos, yo que estoy aquí exponiéndome públicamente, no tenemos. Y el día de mañana, si hay un conflicto, ellos se van por patas. Fíjense en los conflictos de otros países vecinos. Algunos se ha quedado, pero ¿qué hacen el resto de los políticos? Largarse. Como hacen las casas reales. O sea, cuando hay un conflicto, se largan a otro país. ¿Quiénes quedamos aquí? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Los que ellos se han encargado de dividir entre izquierdas, derechas, entre los nacionales y los republicanos, entre los rojos y los azules. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Yo no llevo escolta, usted que me está viendo tampoco. El día de mañana pasa algo y saldrá el puñetero político de turno a decir lamentamos mucho los muertos y echarle mierda al contrario, al partido contrario. Pero el que ha perdido a su hijo, a su familia, ha sido usted o he podido ser yo. De eso va la política, de enfangar y de enmierdar. Por eso yo desde este canal siempre les digo, antepongan a su familia, a sus amigos, por encima de las ideas políticas. Siempre, 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 siempre. Se puede dialogar con todo el mundo. Hay gente que no, hay gente que es muy obtusa y es fan de un partido político, pero yo hablo con gente de izquierdas y de derechas. Y yo creo que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es unirnos, porque a ellos, a los políticos, a todos, sin distinción de derechas e izquierdas, lo único que les interesa es prometo, prometo, prometo hasta que me meto. Y una vez que me he metido, se excusan en hay intereses superiores que me dicen, es que está Europa y tengo que transponer una directiva europea, es que les importamos una mierda. Entonces hay que ser críticos, críticos con todos. Y si en unas elecciones hemos votado a uno y luego lo ha hecho mal, y te ha metido una ley de amnistía o te hace otra cosa, vote a otro partido, no vote por las siglas. La gente que está ahí, a la que usted está votando, tiene un sueldo ya para toda la vida. Para muestra un botón, miren, que luego lo comentaré en vídeo aparte si me da tiempo, a Irene Montero y Pablo Iglesias. La casta. Jarabe democrático decían, hay que ir a hacer scratches. Cuando están dentro, se largan a otro sitio a vivir y luego son ellos los que utilizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para alejar al populacho y que no le lleguen los ecos de las críticas. Para que eso no pase, no hay que tomarse en serio lo que dicen los políticos. No hay que tomárselo en serio porque están mintiendo la mayor parte de las veces. Están intentando convencer a la gente. Me preguntaba el otro día el doctor Gaona en la reunión secreta por qué hay políticos que defienden la inmigración ilegal si luego ellos también tienen que ver las consecuencias en su vida de la inmigración ilegal. Y yo le respondía lo siguiente,
Porque ese político lo que le interesa es convencer a una parte del electorado con ese discurso de esto es lo bueno, todo el mundo necesita cumplir sus sueños, todo el mundo necesita una vida mejor, todo el mundo merece, todo el mundo tiene derecho a... Pero claro que no van a sufrir las mismas consecuencias porque los políticos del palo Irene Montero, cuando han tenido algo de poder, se han gastado ese dinero en vivir fuera del barrio, en vivir en otra zona, lejos de miradas indiscretas, para proteger a su familia. ¿Se dan cuenta? Al final todos actuamos de la misma manera, por eso el poder corrompe a la gente, por eso los de izquierdas, por eso la gente de izquierdas, los que tienen la moral aquí y que se consideran por encima de todo el mundo en cuanto a valores, son los peores, los peores. Es una forma normal y humana de ser, querer lo mejor para los tuyos, querer lo mejor para ti. Por eso hay que poner límites y coto al poder y no comprarnos el discurso de las siglas, de que te van a salvar la vida y que los malos son los otros. Al final es todo lo mismo. Todo lo mismo, señores. Confiar en un partido que haga algo y si no lo hace, votar aunque sea de signo contrario. Esto es lo que hago yo. O lo que voy a hacer. De momento siempre he votado a los mismos. No han tocado poder. Cuando toquen poder veremos a ver cómo actúan. Si hacen lo mismo en las siguientes elecciones a otros, porque si no permanecen ahí para siempre, como quiere hacer Pedro Sánchez. Quedarse ahí para siempre como si fuera el Rey Sol. Creo que me estoy extendiendo mucho. Gracias por verme. No se olviden de que el viernes es el gran día de la ley de amnistía y Puigdemont estará descorchando cava o champán. Ya veremos. Gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.